Nicodemo es un personaje mencionado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, y despierta el interés de la gente por su historia principalmente por el episodio en el que se encuentra con Jesús. Bienvenidos al canal, La Biblia. A continuación, conoceremos un poco más sobre quién fue Nicodemo y en qué pasajes bíblicos se le menciona. Nicodemo era fariseo y principal entre los judíos, es decir, Nicodemo era miembro del Sanedrín. La palabra griega que se usa para describir el puesto de Nicodemo significa gobernador, un término que a menudo se usa como una especie de título para los miembros del Sanedrín. En algunas traducciones el término también se traduce como líder de los judíos. El nombre Nicodemo es griego y significa conquistador del pueblo. La explicación de que su nombre sea de origen griego está dada por el hecho de que, desde el periodo de los gobernantes macabeos, una mezcla de nombres griegos se hizo común entre los hebreos. Nicodemo fue maestro en Israel, estudiante, intérprete y doctor de la ley, ocupando un puesto muy destacado. Para entender un poco mejor la posición de Nicodemo, necesitamos tener una idea básica de lo que era el Sanedrín. En resumen, el Sanedrín era una especie de tribunal supremo de los judíos que se reunía en Jerusalén. En la época de Jesús, la jurisdicción del Sanedrín era tanto civil como, en cierto sentido, penal. Lo más probable es que Nicodemo fuera un hombre de grandes posesiones. Prácticamente no se sabe nada sobre su vida personal aparte de lo que se informa en el Evangelio de Juan. Algunos eruditos tratan de identificarlo con un hombre rico y generoso llamado Nakdimon ben Gorion, mencionado en el Talmud, uno de los libros básicos del judaísmo. Sin embargo, tal identificación es incierta. Como ya hemos dicho, Nicodemo se menciona solo en el Evangelio de Juan. La mención más conocida de él es que describe su encuentro con Jesús en la noche en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Posteriormente, se vuelve a citar a Nicodemo en Juan 7 versículos 50 al 52, donde, en ese momento, se muestra a Nicodemo protestando contra los sacerdotes y fariseos que habían tratado de arrestar a Jesús. Finalmente, se menciona a Nicodemo en el episodio del entierro de Jesús, donde ayudó a otro miembro del Sanedrín, José de Arimatea, en la preparación del cuerpo. El relato nos dice que Nicodemo tomó una gran cantidad de especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. El encuentro entre Nicodemo y Jesús se describe en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchas personas, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre, es decir, lo aceptaron como maestro divino, aunque esto no implica que tales personas poseyeran la fe salvadora, por lo que entiendan completamente quién es Jesús. Este entendimiento es claro en la misma conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era una de esas personas que se maravillaban de las obras que hacía Jesús, y por eso lo encontró en la noche. No se sabe exactamente por qué la visita se realizó de noche. La interpretación más conocida es que Nicodemo tenía miedo de exponerse, por lo que eligió la noche como una forma más discreta de encuentro. Otros también argumentan que la elección de esta ocasión puede significar que Nicodemo mostró respeto por Jesús y evitó molestarlo durante el día. Esta comprensión se basa en el reconocimiento de Nicodemo por parte de Jesús como un rabino, es decir, un maestro, y en ese momento la gente evitaba distraer a un rabino durante el día, debido a sus muchas ocupaciones. Aunque Nicodemo no hizo una pregunta al comienzo de la conversación, lo que motivó a Nicodemo a buscar a Jesús fue su duda sobre cómo podría entrar en el reino de Dios. Esto parece claro en la declaración de Jesús sobre la necesidad de nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo también puede interpretarse como nacer de lo alto o nacer de lo alto, y el desarrollo de la conversación con Nicodemo muestra que es posible que Jesús haya usado el término de manera ambigua a propósito. Nicodemo interpretó las palabras de Jesús exclusivamente de forma literal, siendo incapaz de comprender las metáforas espirituales que empleó en la conversación. Pero Jesús dejó en claro que no era una cosa física. Simbólicamente, podemos ver en Nicodemo una representación de cualquiera que vive en las tinieblas de este mundo y encuentra la luz. En su breve conversación con Nicodemo, Jesús habló de la regeneración y del nuevo nacimiento, y reveló el amor infinito de Dios en la concepción del plan de redención. En el versículo 21 del capítulo 3, vemos cómo termina la conversación entre Nicodemo y Jesús. Jesús concluyó enseñando que los que practican la verdad vienen a la luz para que sea evidente que sus obras fueron hechas en Dios.
Incluso implícitamente, podemos ver una invitación de gracia dada a Nicodemo en las palabras de Jesús, que debería ir a la luz. Después de la última referencia a Nicodemo en la Biblia en Juan 19 versículo 40, no se sabe nada más concreto sobre él. Se cuentan muchas historias, pero ninguna tiene evidencia realmente confiable. En una obra apócrifa sobre la pasión y resurrección de Cristo llamada Evangelio de Nicodemo, se hacen algunas referencias a su persona. Respecto a la pregunta sobre la conversión de Nicodemo al cristianismo, el Nuevo Testamento no nos responde nada al respecto. Sin embargo, considerando su comportamiento en todas las referencias sobre él en el Evangelio de Juan, es posible que se hiciera cristiano. Algunas tradiciones cristianas afirman que Nicodemo más tarde se hizo cristiano y fue bautizado por Pedro y Juan. Su conversión habría resultado en muchas persecuciones a manos de los judíos, y fue excluido de sus deberes en el Sanedrín y eventualmente expulsado de Jerusalén. Según algunas leyendas, todavía habría sufrido el martirio. Sin embargo, vale la pena recordar nuevamente que dichos informes carecen de más evidencia para probarlos.